los montes y los valles, al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es Le invitamos que se quede, querido hermano, querida persona que va a escuchar esta transmisión. Quédese unos instantes porque el Señor quiere hablarle a su corazón, el Señor quiere hablarle a su vida. Dejo el micrófono a mi pastor José Grijalva, que va a estar trayendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más transmitiendo directamente de la iglesia Jesucristo es mi Rey, en compañía de Jorge, director de alabanza, y Ricardo, que es el técnico que aquí nos ayuda con todo. Damos gloria al Señor porque nos permite estar una vez más entrando hasta sus hogares. Le damos la bienvenida al programa Trompeta Final de la iglesia Jesucristo es mi Rey. Hoy quiero hablarle de algo poderoso, algo precioso. Vamos a tener intermedios donde Jorge estará entonando alabanzas a nuestro Dios. Vamos a hablar de algo poderoso, el origen de la rebeldía, pero también vamos a hablar la contraparte, el origen de la obediencia, el origen de la bendición. Primero vamos a tocar el tema de la rebeldía. Quédese, sintonice, comparta, dele like, suscríbase. Vamos a estar transmitiendo cada 3, 4 días estas transmisiones. Estamos subiéndolas al Facebook y estamos subiéndolas al YouTube, así que le invitamos para que se quede. Pues vamos a empezar y vamos a hablar del origen de la rebeldía. Me voy a ir al libro de Isaías, capítulo por capítulo 14, el profeta Isaías, y vamos a leer versículo 11 en adelante, el origen de la rebelión, el origen de la rebeldía que se originó en el cielo, en la eternidad. En la eternidad ya no hay tiempo. Cuando el Señor estaba en su trono y el enemigo quiso levantarse, se sublevó contra Dios, quiso ser igual que Dios o más que Dios. Y vamos a leer lo que dice el profeta Isaías en torno a esto que sucedió en la eternidad. Dice capítulo 14, versículo 11 de Isaías, dice: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré,
y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí comenzamos una escritura en la eternidad, donde se revela lo que sucedió allá en el cielo. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios tome control de esta palabra y que sea de bendición para su vida, sea de bendición para todos los que escuchen a través del internet. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le pido, Señor, que su nombre sea glorificado a través de esta palabra. Padre eterno, que usted abra, Señor, el oído espiritual de su iglesia, de su pueblo, de sus ovejas, Padre. Bendiga, Señor, a todos sus siervos, pastores, predicadores, evangelistas, maestros, misioneros, siervos suyos que son guiados por su Espíritu Santo. Ruego, Señor, que esta palabra sea de fortaleza, de edificación y despierte las conciencias adormecidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque el tiempo está cerca, Señor. Usted viene pronto, ya no tarda. En el nombre de Cristo Jesús, para su honra y su gloria, gracias, Rey. Amén y amén. Bueno, pues aquí nos habla de un tiempo, eternidad, donde el enemigo quiso levantarse contra Dios y quiso ser igual que Dios, quiso tomar, usurpar el lugar que a Dios solamente le corresponde. Si nosotros damos cuenta en la Escritura, Isaías 42:8 dice la Escritura que Jehová es un hombre y no comparte su gloria con nadie, no la comparte. Entonces el enemigo se engrandeció, se llenó de soberbia, se llenó de orgullo y él dijo, ¿cómo nada más Dios puede hacerlo? Yo también lo voy a hacer. Estas palabras las vamos a ver más adelante con Acán, con todos los que se rebelaron tremendamente. Pero vamos a ver lo que dice también en Ezequiel capítulo 28 y el versículo 14, dice la Escritura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dentro del hebreo, del griego y del inglés, la traducción piedras de fuego se traduce como los ángeles de poder, los querubines de poder. Cuando Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, querubines, perdón, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí, entre las piedras de fuego, entre los querubines, entre los ángeles, entre el ejército, que la Biblia dice que menciona que son millones de millones. En Apocalipsis capítulo 5 usted lo puede corroborar. Dice que eran millones de millones. Entonces, ahí estaba también Satanás. Fue creado. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Porque yo, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Ahora está hablando de otras piedras de fuego, no ya no las que estaban en el trono, sino ahora del infierno que Dios mismo creó para Satanás y sus demonios. Mire, vamos a escudriñar bien la Escritura. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti. Mire lo que dice la Escritura. Estas piedras, cuando dice yo te arrojé sobre las piedras de fuego, hablando de que el Señor creó el infierno, sacó fuego, dice, en medio de ti, el cual te consumió. Y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahí se origina la rebeldía. Ahí se origina la rebelión. Ahí se origina el sublevarse, el no querer obedecer, el no querer
acatar las órdenes de Dios, porque es donde dice en Romanos capítulo 1, versículo 25, que los hombres comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Satanás se enalteció y él quiso ser como Dios. Una criatura se sublevó y se levantó contra el Creador. Imagínense, estamos hablando de algo espantoso, algo tremendo. Se viene, eh, y no se viene solo, sino que se trae consigo, en el capítulo 12 de Apocalipsis podemos ver, se trae consigo la tercera parte de los ángeles. Los engañó, los sublevó, los puso en contra de Dios. Imagínense, vamos a estar hablando de algo tremendo, pero estoy hablando del origen, de dónde viene todo, de dónde vienen las divisiones en la iglesia. Las divisiones en la iglesia no son causadas por el Espíritu Santo. Mucho cuidado. Esto es algo muy delicado y vamos a profundizar. Tenemos mucho tiempo para estar con usted. Quédese, invite a alguien, compártalo. Mire bien, en segunda de Pedro, capítulo 2 y en el versículo 4, ahí nos dice algo sumamente poderoso. El apóstol Pedro habla de algo precioso y dice ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que se rebelaron contra Dios, aquí hay un sector de ángeles de una malignidad terrible que se rebelaron y se convirtieron en demonios de alto rango. Estos demonios de los que habla aquí están encerrados en prisiones de oscuridad. Teólogos y eruditos han mencionado que estos demonios son demonios de una malignidad extrema, muy, muy fuerte, muy grande, que van a ser sueltos en el día de los juicios de Dios sobre la tierra. Estos demonios van a cumplir una función de parte de Dios tremenda. ¿Por qué? Porque van a ejecutar el juicio de Dios. Las plagas, los jinetes, las trompetas, las copas, todo es parte de los juicios que Dios trae sobre la tierra. ¿Por qué vienen juicios sobre la tierra? Porque el Señor en su grande amor y misericordia envió a su Hijo amado, Jesús de Nazaret, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Imagínese usted de qué estamos hablando, de algo poderoso, algo tremendo. Y cuando Él envía a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, ahí viene un amor tan inexplicable, un amor tan incomprensible que el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta lo describe y dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. En Juan capítulo 3 versículo 6 dice, porque de tal manera, utiliza unas palabras que diciendo es que nuestra mente humana chiquita no puede comprender, nuestra mente humana pequeñita no puede entender. Es un amor tan poderoso y tan precioso. Dice pues aquí Pedro que estos ángeles que pecaron, se convirtieron en demonios, porque acuérdense que Satanás, lo que leímos al principio, Satanás era un querubín protector y era un ángel hermoso. Entonces, dice que cuando ya fue arrojado, se convirtió en espanto. Es por eso que las leyendas urbanas hablan de que los espantos y que los espíritus y todo, y dan miedo y todo eso. Y eso es real porque el Señor le dijo a Satanás, ahora vas a ser espanto, vas a ser horrible, horrendo después de haber sido un querubín protector hermoso. ¿Por qué? Por su rebeldía. Es algo tan tremendo. Y luego Pedro dice, y los ángeles que pecaron, sino que los ángeles que, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Es decir, que dentro del infierno hay prisiones de oscuridad donde están reservados esos demonios, esos ángeles que pecaron y van a ser sueltos en el periodo de la gran tribulación. En Judas menciona algo también importante, el apóstol Judas capítulo 1 y en el versículo 6, mire, menciona algo ahí importante, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
O sea, ellos abandonaron su morada. ¿Por qué? Porque siguieron a Satanás. O sea, Satanás se revela y los demonios lo siguen. Se van con él y dice la escritura, abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Imagínense, tremendo. Entonces, dentro de la demoniología, dentro de la teología, hay una rama que se llama demoniología. Y ahí se explica los diferentes rangos de demonios que hay. Como en el capítulo 5 de Marcos nos habla de una legión. O sea, no era un demonio, sino que estaba conformado. La legión se compone la menor parte de 3,000 y la parte más grande de 6,000. Multiplíquelos, ese hombre tenía una legión de demonios. Estamos hablando de muchos demonios que tenía ahí. Entonces, hay demonios de rangos, hay demonios de diferentes rangos. Hay una teoría muy poderosa que está respaldada por el doctor John Hagee de la iglesia Cornerstone en San Antonio. En su libro, El tercer cielo se llama su libro, Los tres cielos, habla precisamente de estos rangos de demonio. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, la Biblia nos enseña y nos dice, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Se está hablando de demonios de alto rango. Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante, también la escritura nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Estamos hablando de rangos muy grandes. Acuérdense, en Daniel capítulo 3, cuando Gabriel peleaba con el príncipe de Persia, hablando de Satanás, dice que vino Miguel para ayudarle. ¿Por qué? Pero una pelea de alto rango, una pelea muy grande. Ahí mismo en Judas, en el capítulo 1, pero en el versículo 9, el versículo 9 nos dice algo interesante. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, estamos hablando de una pelea de un alto rango, ¿sí? O sea, entre más un cristiano se meta con el Señor, más demonios de alto rango van a ir a pelear con usted. ¿Por qué? Porque demonios pequeñitos pues no le van a hacer nada. Y aún demonios de alto rango no pueden hacerle nada. ¿Por qué? Porque usted está cubierto en la sangre poderosa de Cristo. Por eso es importante la obediencia, pero ahorita vamos a ir para allá. Por eso es importante el ser obedientes a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Entonces estamos hablando de que la obediencia aparta al enemigo. O sea, el diablo no le va a tener miedo a un rebelde. El diablo lo va a agarrar de la mano. El diablo no va a tener miedo a un divisionista. El diablo no va a tener miedo a alguien que critica y murmura de su propia iglesia o de su pastor. No, el diablo va a estar contra alguien que tiene obediencia. Y ahorita vamos a ver lo de la obediencia, pero seguimos avanzando con esto. En Apocalipsis capítulo 12 nos menciona algo tremendo, lo que dice la escritura, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, hablando del general del ejército de Dios, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, hablando de Satanás, la serpiente antigua. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se nos está hablando de una rebelión tremenda, de una rebeldía sin precedentes, de una rebeldía terrible. Las palabras de Satanás las podemos encontrar en el libro de Números. Yo sé que nada más te pasé algunas citas, Ricky, pero ahí tienes que estar listo para las que yo estoy dando aquí. De repente sale. Esas palabras que utilizó Satanás, fíjese bien, ¿acaso nada más Dios puede gobernar? Yo también subiré a lo alto, junto a las estrellas, me sentaré. Escuche las palabras. Esas palabras las trajo y las implantó en el ser humano. Y entonces cuando Dios levanta a Moisés como siervo,
para que el pueblo de Israel, a través de Moisés, obedecieran a Dios como profeta de Dios, viene un hombre llamado Coré y se levanta con ese espíritu de rebelión que traía Satanás en el mismo tiempo finito, en el tiempo eternal. Con ese mismo que dijo, yo subiré. Mire las palabras de Coré, mire lo que dijo Coré. Capítulo 16 de Números dice, Coré, hijo de Labar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliad, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, escuche lo que dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí las mismas palabras del enemigo. ¿A poco nada más a Moisés puede usar Dios? No, a mí también. Y empezó Coré a hablar y comenzó a contagiar a los demás. Comenzó a decir, ¿a poco nada más el pastor? No, también nosotros. Pero hay algo que Coré no entendió y hay algo que los divisionistas no entienden, que el que hace el llamado es Dios. ¿Quién puso a Moisés? ¿Acaso fue el pueblo? No, fue Dios quien lo puso. Escuche bien, esto es algo muy, muy delicado, porque estamos hablando de cosas tremendas. Hace unas semanas estuve en Monterrey tratando un tema con el pastor Raimundo Garza, a quien mando saludos, pero no entramos a profundidad, o sea, fue un tema nomás así superficial, pero ahora estamos entrando a profundidad. Estamos hablando de algo muy serio. Aquí dice que Coré dijo, ¿a poco nada más a Moisés? ¿Y luego nosotros qué? Esto habla, yo le estoy diciendo algo que tiene que entender de la manera correcta. No estoy diciendo que Dios no pueda usar a alguien. Claro que sí, Dios puede usar a quien Él le plazca, pero Él es el que lo hace, el que levanta, no el hombre solo. En 1 Corintios capítulo, creo que es el 1:27, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Es decir, que Dios puede usar a quien Él le plazca, pero es Dios el que levanta, no el hombre solo. Por eso tiene que asegurarse de que usted tenga llamado de parte de Dios, porque si usted no tiene llamado de parte de Dios, usted va a enseñar palabra torcida, usted va a enseñar rebeldía, usted va a enseñar oponerse a la autoridad, levantarse contra Moisés como lo hizo Coré. Y esto es algo real. Entonces estamos hablando de algo tremendo. Bien, esto mismo de la rebeldía inicial en la eternidad, en el cielo, viene arrastrándose y tenemos un ejemplo tremendo con el rey Saúl. Vamos a hablar del rey Saúl un poquito en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer esta palabra para gloria del Señor. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Déjeme lo veo en la grande, en esta grande porque está muy chiquita esa letra. Estamos hablando de algo muy serio, algo que tiene que entrar en su corazón. Y ahorita vamos a ver la parte preciosa, la parte de la obediencia. La obediencia es bendecida, la obediencia es premiada. Y Señor no quiere que nosotros perezcamos, Él vino a bendecirnos. En el capítulo 15, versículo 3 del primer libro de Samuel nos dice algo poderoso. Vamos a leer del 1 para entender el contexto del 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le da una orden. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces era una orden de parte de Dios. Hace poco salió una nota en Utah, quieren eliminar, más bien ya eliminaron la Biblia de las escuelas, ya la sacaron, porque la consideran un libro violento, un libro con contenido sexual explícito, lo consideran un libro vulgar. Imagínese usted, ¿qué tiempo estamos viviendo? Obviamente, ¿quién dice eso? El diablo que está detrás de todo ello, los demonios que controlan a la gente. La Biblia King James, que es esta que tengo aquí, la Biblia King James es considerada por ser una Biblia que va contra, es discriminatoria. Han estado diciendo grupos, se han levantado obviamente los LGTB y todo ese rollo, se han levantado y han dicho que es un libro racista y excluyente. No, muchas cosas. Pero es el tiempo. Amós capítulo 8 dice que la Biblia va a haber una escasez de palabra muy fuerte, va a haber una escasez de Biblia. Es algo tremendo. Entonces, bien, lo que dice aquí que Dios le dio una orden a Saúl, la cual Saúl no cumplió. Saúl hizo lo que él creyó, lo que él dijo. Por eso es que en la tierra hay tantas religiones. Mucha gente me ha preguntado, ¿por qué hay tantas religiones? Porque el hombre hace las cosas a su manera. Hay una sola doctrina y es la doctrina de Cristo. No es la doctrina de un concilio, no es la doctrina de una iglesia en particular, no. La doctrina es exclusiva de Cristo. Entonces, tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, tenemos que hacernos a la doctrina de Cristo, no hacer a Cristo y su doctrina conforme a lo que nosotros queremos. Eso no es así, eso no funciona de esa manera. Entonces, aquí Dios le da una orden y obviamente desobedeció, no hizo caso. Vamos a ver el versículo 20 del primer libro de Samuel, versículo 20. Cuando Samuel se encuentra con Saúl, le dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, pues obedecí la palabra de Dios, hice lo correcto. Y luego le dice Samuel, entonces, ¿qué válido de vacas es este que escucho? Y esto que estoy escuchando, ¿qué válido es? ¿Por qué hay vacas y se te ordenó que no dejaras nada? Saúl se excusa y en el capítulo 15, versículo 22, dice, versículo 18, para entender el contexto. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Mire lo que dijo Saúl. No estaba haciendo las cosas bien correctas delante de Dios, pero él abría su boca y decía que servía a Dios, que alababa a Dios. Y lamentablemente así hay mucha gente. Mucha gente habla de Dios, pero no obedecen a Dios. O sea, hay mucha gente que conoce Biblia y sabe Biblia, pero no la vive. O sea, usted, sus frutos, su testimonio van a dar que sí, van a hablar por sí. Hay un dicho en el mundo que dice, un hecho habla más que 1000 palabras. O sea, vemos personas orgullosas, soberbias, vanagloriosas, arrogantes, llenas de rencor, de ira, de maldiciones, y dicen que creen en Dios. Es algo tremendo. Entonces, Saúl dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Esta palabra anatema significa maldición o maldito. Dice, tomamos de lo maldito, de lo que Dios había desechado, lo traemos y lo ofrecemos a Dios. Imagínense. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de la música. Tenemos a Jorge. Si quieres tomar el micrófono, Jorge, para que también me des tu opinión ahí. Aquí en esto podemos ver el ejemplo de la música. Amalek había sido desechado y dice que todo lo que era de ahí era anatema. Y entonces Saúl dice, tomó del anatema, de lo maldito, y lo trajo para ofrecérselo a Dios. O sea, es como si nosotros tomamos un reggaetón, tomamos un rap, tomamos esa música, una duranguense, un merengue,
una salsa, esa música que es creada para el mundo, y la medio disfrazamos y se la ofrecemos a Dios. Imagínense, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de traer maldición y consagrarlo. Saúl dijo, traje del anatema para consagrárselo, para ofrecerle un sacrificio a tu Dios. Imagínense qué tremendo. Jorge, quiero saber tu opinión, tú como levita, director de alabanza. Tremendo lo que dice de Saúl. Adelante, Jorge. Sí, es lo que, bueno, hoy en día podemos ver eso muy, muy frecuentemente. Veíamos hace unas semanas un video que nos ponía aquí en la iglesia de canciones que tomaron, supuestamente cristianos, tomaron la misma canción del mundo y nada más le quitaron la letra y le pusieron una letra cristiana, pero la música era lo mismo, el ritmo era el mismo. Entonces, dice en la escritura que el Señor le dijo a Saúl específicamente que destruyera todo. Entonces no podemos tomar algo que era del mundo y traerlo al Señor y ofrecérselo, porque eso es lo que decía Saúl. No, bueno, pues rescaté lo mejor queriendo disfrazar como bueno. Es lo que ahora se hace, es que tomé lo que le gusta a los jóvenes y lo traje pues para que ofrecérselo a Dios y sirve que les gusta a los que les gustaba eso. Es lo mismo que hizo Saúl. Dijo, no, pues lo mejor de allá lo traje pues para ofrecérselo a Dios. Entonces vemos cómo hoy en día está haciendo eso incluso, bueno, en cuestión de las iglesias, la música es muy, muy influyente hoy en día en los jóvenes. Vemos cómo también se adaptan las iglesias de manera que la música sea como un concierto del mundo o que le pongan humo igual que en un concierto del Sí. mundo, que le pongan luces de colores que el artista salga por atrás, así como en un concierto del mundo, que esté el altar oscurecido, así como en un concierto del mundo, ¿Y igual tú, así y tú como... crees que Dios va a aceptar eso, Jorge? Si no aceptó las vacas de Amalek, que Dios le hizo, eso es maldición, es anatema. ¿Tú crees que va a aceptar lo que se está ofreciendo ahora? Sí, no, no, definitivamente no es agradable a los ojos de Dios. Me recuerda el testimonio que usted nos daba hace un tiempo, de cuando se empezó a construir la iglesia, Ujú, que nos platicaba de que se empezó a construir el altar. Entonces, usted contaba en su testimonio que fue a comprar la madera. ujú. Entonces le comentaron los que le vendían madera que le dijeron, no, pues mira, ahí está esa madera que está de segunda, De ajá, de tercera me segunda, de creo. tercera, pues está más económica, que al que va a ser para que La la vas a pisen. pisar, dijo. Entonces, pues ahí podemos decir, bueno, pues alguien que no quiere darle lo mejor al Señor, que Ujú, no va a decir, bueno, pues a lo mejor lo usaron en el mundo para unas tarimas de algún evento ujú. y sobraron y pues bueno, las traigo a la casa del Señor. Entonces, no podemos hacer eso Claro. y si vamos a ofrecerle algo al Señor, tiene que ser lo mejor. También platicaba un testimonio de alguna vez no recuerdo si era un pastor o alguna persona que tomó las tarimas de un lugar que Una era, no sé si cantina. una cantina o algo así, Sí, sí, y sí. la usaron para El construir el altar. altar. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Entonces, es lo mismo que se Sí, es vio en el cierto. tiempo de Saúl, pero adaptado para Ujú. el tiempo de hoy, para la música, para la alabanza a Dios. Tremendo. Se ofrece lo mismo que usaba el mundo, pero disfrazándolo para que la iglesia diga, ah, bueno, pues es para Dios. Es algo tremendo. Y esto es un espíritu que viene arrastrando, es un espíritu de rebeldía. Dice que no lo aceptó el Señor, o sea, no aceptó esa ofrenda que quería traer Saúl. En el versículo 20, ya ahí cuando estamos leyendo, ya el 20 le dice Saúl, antes se viene hecho y traigo esto para ofrecérselo a Dios. Versículo 21, el pueblo tomó del botín el anatema. El 22, Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y note la palabra que le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te desecha para que no seas rey. Imagínese esa rebeldía, esa rebelión de Saúl, lo desechó el Señor. Saúl está en la historia como el rey que fue puesto por el pueblo, no por Dios. El pueblo, acuérdese que el pueblo pidió rey y Samuel llorando decía que no entienden que su rey es Jehová, ¿por qué quieren rey? Y el Señor dice, dale lo que te piden porque para ellos mismos están acarreando su desgracia. Y entonces viene Saúl y obviamente desobedece y es desechado.
Y entonces entra una rebeldía tremenda sobre Saúl y empieza a perseguir a la iglesia de Cristo. Mañana aquí en la iglesia tocaré el tema de lo que es la iglesia de Cristo Jesús y la iglesia del anticristo. La persecución tan grande que se está levantando es la prohibición de la Biblia. Esta prohibición de la palabra que hicieron es una persecución demoníaca, diabólica. Una persecución, porque ¿quién no quiere los mandamientos de Dios? ¿Usted cree que la iglesia de Cristo no quiere los mandamientos de Dios? Claro que sí. Nosotros amamos a Cristo, amamos su verdad. ¿Quién no quiere quién no quiere la palabra? El diablo, el enemigo, los demonios. ¿Quién no quiere la doctrina? El que no obedece, el que no tiene obediencia. Es algo tremendo. Vemos cómo viene todo lo que sucede con Saúl. En el capítulo 16 y en el versículo 14, ahí nos dice algo tremendo. Primero vamos a leer el versículo 1. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Perdón, 14, 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, escuche, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Por qué se apartó el espíritu de Dios de Saúl? Por la rebeldía. Imagínense, Satanás se rebela y obviamente deja de tener los beneficios que tenía y es arrojado al infierno, creado para él y sus demonios. Y entonces, cuando Satanás se viene, no se viene con el Espíritu Santo, no se trae la unción de Dios, porque andaba en rebeldía. O sea, es lo mismo que sucede cuando alguien se rebela, cuando alguien se subleva, cuando alguien entra en desacuerdo, en división. No es el Espíritu Santo. O sea, usted tiene que tener lógica, tiene que tener la obediencia precede al Espíritu de Dios. La desobediencia, ¿a quién precede? A Satanás, a un espíritu demoníaco, de anticristo, un espíritu que no va a estar de acuerdo con los lineamientos de Dios. Mañana tocaremos un tema poderoso allá en Chile, en la nación de Chile. El pastor Morales me mandó unos videos tremendos y un escrito tremendo sobre unos hombres que llegaron a una escuela arbitrariamente. Se metieron, era un procedimiento de salud, se metieron y desnudaron a los niños, tocaron sus partes íntimas de los niños, les pusieron videos pornográficos a los niños, imagínense. Mañana ahondaré en ese tema, profundizaré. Estamos hablando de algo tremendo. ¿Quién no quiere los lineamientos de Dios? ¿Quién no quiere? No más alguien que está en rebeldía. Su iglesia ama los lineamientos. Su iglesia quiere los lineamientos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dejar que Jorge alabe al Señor, adore al Señor. Y después me preparo para la segunda parte de lo que sucedió. Bueno, pero antes de entrar a la segunda parte, le quiero decir lo que pasó. El Espíritu de Dios se fue de Saúl por causa de la rebeldía y entonces viene un espíritu malo que atormentaba. Y vamos a leer el versículo 23, dice la Escritura. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Por qué? Porque David caminaba en obediencia y Saúl estaba en rebeldía. David tenía la presencia del Espíritu de Dios y el demonio no soportó la presencia del Espíritu de Dios. Pero vamos a regresar y voy a continuar con esto. Dejo a Jorge con ustedes, que va a entonar una alabanza para gloria de nuestro Dios, y regresamos. No se vaya. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy
de mi corazón es lo que pretendo, Señor, poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así. Pero es duro mi corazón que necesita de tu amor. Hazlo sensible para ti. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrántalo. Solo quebrántalo. Y tu presencia llenará mi corazón. Gloria al Señor. Bueno, pues regresamos, aquí estamos alabando y adorando al Rey. Eh, Gloria al Señor. Siga con nosotros, los que están conectados, compártanlo, denle like y suscríbase, porque vamos a estar predicando, vamos a estar subiendo predicaciones, vamos a estar trayendo invitados. Aquí está, ya es radio exclusiva de nosotros, dirigida por Ricardo Aguilera. Bien, vamos a la segunda parte. Así como la desobediencia y la rebeldía tienen un origen, así también la obediencia tiene un origen, y ese origen es Cristo Jesús. Bendito el nombre para siempre. La palabra del Señor nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Ahí nos dice algo sumamente poderoso el apóstol Pablo. Dice algo precioso, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Está hablando de cuál sentir? La obediencia. La obediencia. Juan capítulo 10, el Señor dice: nadie me quita la vida, yo la pongo. El Padre poderoso pregunta, dentro de la teología y de la escatología, en el cielo, la caída del ser humano, el Señor pregunta por medio del profeta Isaías: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y contesta el Rey de Reyes, Señor de Señores: heme aquí, envíame a mí. Él puso su vida. Él le dijo a Pilatos: nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea, él decidió poner su vida. Y dice Juan 3:16: el Padre lo envió. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Esto es algo muy profundo y poderoso. Mire bien: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La diferencia de Satanás. Satanás quería ser igual a Dios. Y aquí dice que el Señor Jesucristo se despojó. Mire qué contraste de obediencia tremendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De Cristo viene la obediencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, inmediatamente, hablando con el pastor Raimundo, nuevamente lo menciono,
Le decía que solamente un pastor puede entender a otro pastor. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, también hay ovejas que entienden al pastor. ¿Por qué? Porque les es dado corazón de siervo. Hay ovejas que tienen corazón de siervo. Hay ovejas que tienen el sentir de Cristo. Por eso dice la Escritura, que haya en todos el sentir de Cristo. Y dice que se humilló a sí mismo, se despojó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el Señor nos compara a nosotros como ovejas. Una de las cualidades de las ovejas es la obediencia. A diferente de los cabritos no son obedientes. Daba una enseñanza hace poco aquí en la iglesia acerca de los cabritos y las ovejas y decía que dentro del diccionario común que los cabritos necesitan cuernos porque son peleadores, son pleitistas, y las ovejas no. Las ovejas no necesitan cuernos porque ellas son amistosas, son mansas. Fíjese qué tan grande es lo que dice aquí la Escritura, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que el profeta Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 10, 7, 53, 7, dice la Escritura, que el Señor, mas el herido, dice la Escritura, no, lo que quiero leerlo literal, déjeme lo leo literal para que usted pueda entender lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Vamos a estar transmitiendo para gloria de nuestro Dios. Capítulo 53 de Isaías y en el versículo, vamos a leer el versículo, creo que es el 7. Vamos a leerlo literal para gloria de nuestro Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Mire cómo la Biblia compara a Cristo Jesús con un cordero. No que el Señor sea un cordero, sino que lo compara con la mansedumbre de un cordero, con la obediencia de un cordero, de una ovejita. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mire el contraste, la obediencia de Cristo Jesús nos viene a nosotros como ovejas. Dice el salmista, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, somos sus ovejas. Pedro dice que somos ovejas de su prado. Entonces, el Señor es nuestro pastor. Y cuando el Señor nos llama, nos rescata, pone en nosotros el corazón de siervo, pone en nuestras vidas ese sentir de obediencia. Y luego dice en el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esta palabra sumo significa lo más alto. Le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La obediencia trae bendición. La obediencia viene acompañada de Cristo. Me recuerdo cuando estuve en la ciudad de Dallas y estuve congregando en la iglesia Jesucristo es mi refugio, donde el pastor Roberto Gómez, tremendo siervo de Dios, ese varón cuando predicaba una unción poderosa del Espíritu Santo porque reprendía el pecado, reprendía la maldad y todo, y había una unción poderosa de parte del Espíritu de Dios sobre ese varón, tremenda, mi pastor. Es algo tremendo. Entonces, cuando estábamos en esa iglesia, se nos enseñó obediencia. Era una iglesia de mucha disciplina. Yo como servidor tenía que estar 5 días a la semana en la iglesia porque la iglesia tenía culto 7 días. Y yo estaba 5 días, solo descansaba lunes y martes. De miércoles a domingo estaba en la iglesia. Entonces, esto trajo bendición. La obediencia trae bendición porque es el sentir de Cristo. Me acuerdo que cuando yo me vine, yo nunca pensé en abrir una iglesia, nunca. Sino que cuando me vine, el pastor me da la mano y me dice, hermano Grijalva, si te vas a Torreón y abres una iglesia, cuenta conmigo. Yo me quedé sorprendido porque no pensaba yo hacer esto, pero Dios es el que hace el llamado, no es el hombre, es Dios. Y todo lo que aprendí de obediencia
viene del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. Por eso dice Pablo a los filipenses que todos tienen que tener el mismo sentir. Y luego viene la exhortación de Pablo, una exhortación tremenda. En el libro de los Filipenses, perdón, en el libro de los Hebreos, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, ahí nos dice algo tremendo. Hebreos 2. Primero vamos a leer Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque la obediencia nuestra tiene que ser a Cristo, tiene que ser a los líderes que Cristo pone sobre nosotros. Sí, o sea, yo soy el pastor de la iglesia, pero yo tengo un líder de alabanza. Y ese líder de alabanza es Jorge. Y él dirige. Yo no le digo a él qué hacer, él es el que dirige. Él escoge los cantos, él hace todas las cosas. ¿Me entiende? O sea, y yo a veces he tocado la batería. Hubo la hermana que tocaba la batería, se lastimó su muñeca. Y yo estuve casi un mes o 2 meses tocando la batería. Y Jorge me decía, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo, sí, Jorge, claro que sí. ¿Me entiende? Porque tengo que sujetarme. Tenemos diáconos, pero también tenemos un líder de diáconos, que es el hermano Humberto. Tenemos servidores, pero también tenemos un líder de servidor. Tenemos maestros, pero también hay líder de maestros. O sea, el Señor no quiere que todos estemos en una comunión, en una armonía, en obediencia. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor marche en obediencia. Hay pastores, copastores, diáconos, músicos, levitas, perdón, panderistas, hay de todo, pero todos estamos bajo la sujeción de Cristo y el Señor pone líneas, pone lineamientos y todo de obediencia. ¿Por qué? Porque viene la obediencia de Cristo Jesús. Y aquí nos dice que nos ocupemos con temor y temblor, obedeciendo en el Señor. Y luego de ahí nos vamos a Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, nos dice algo poderoso. En Hebreos 2, versículos del 1 al 4, mire lo que dice la Escritura. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, hablando de los ángeles que se rebelaron, los que están en prisiones, aún Apocalipsis habla de 4 ángeles que son demonios que están atados en el río Éufrates y van a ser sueltos en el día de la tribulación, van a ser sueltos. O sea, estamos hablando de demonios, no solamente los que están en prisiones eternas, sino demonios de alto rango destructivo, espantoso, terrible. Tengo 2 noticias para mañana aquí en la iglesia. Una de ellas que en México, en la Ciudad de México, se hizo una marcha en pro de la desnudez. Más de 200 personas marcharon desnudas al Ángel de la Independencia. Imagínense. Estamos hablando de la desobediencia. ¿Guiados por quién? No por el Espíritu Santo, guiados por el demonio, por el que va en contra de la Escritura. Es algo tremendo. Y luego dice aquí que la palabra dicha por ángeles recibió justa, toda desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquí nos dice que nosotros tenemos que tener obediencia a Cristo, obediencia al Señor. Y pareciera que no, pero déjame decirte algo. En Hebreos capítulo 13 dice algo tremendo. Mira lo que dice la Escritura. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Hay iglesias que se manejan por ancianos, no por pastores. Y obviamente porque ellos tienen su concepto propio, no enfatizan en lo que dice la palabra, sino que su propia ideología. La Biblia no dice ancianea mis ovejas, le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. O sea, no le dice, ¿por qué el Señor pone el cargo a los pastores? Porque el Señor les da corazón de siervo,
corazón de cuidar. Eso es algo muy interesante. Y dice aquí la Escritura, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Decía en la enseñanza de Monterrey, usted tiene que conocer a su pastor. Si usted no conoce a su pastor, usted se va a creer cualquier basura que cualquier hombre o mujer movido por demonios venga y le diga y le cuchichee y le chismee. Usted se lo va a creer. Pero cuando usted conoce a su pastor, usted no va a permitir. Si yo conozco a Cristo y sé quién es Cristo y conozco su doctrina y su enseñanza, yo no voy a permitir que alguien ensucie su enseñanza. No voy a permitir que alguien ensucie su doctrina. No lo voy a permitir. No voy a permitir que este loco Jesús Adrián Romero, que el Señor lo reprenda, dijo que el Señor Jesucristo pecó. Tonto de su cabeza. El Señor reprenda al diablo. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todas las cosas y nunca pecó, jamás. Esto es algo real. Entonces, aquí dice que mires a tu pastor e imita su fe. Y luego en el versículo 17, para acabarla, ahora sí, sobre aquellos desobedientes y rebeldes y contumaces, obedecer a vuestros pastores. Uy, no, no me diga eso. No, 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 yo no. Antes obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué terrible. Yo he oído mucha gente que utiliza esta palabra erróneamente. ¿Quién habla detrás de esa persona? Un espíritu de error, un espíritu de no sujeción, de rebeldía. Obedecer a vuestro pastor. ¿Quién está diciendo esto? Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso, el Rey. Es su palabra, es su escritura. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense, la recompensa a la obediencia. ¿De dónde viene la obediencia? De Cristo. Es por eso que se distingue una oveja de un cabrito. La oveja es obediente, el cabrito es rejego. El cabrito no quiere obedecer, no quiere acatar. El cabrito va a pegar de saltos, como dice la Escritura. Por eso el Señor en aquel día va a apartar las ovejas de los cabritos. Es algo tremendo. Si usted está pasando por prueba o por lucha o por tribulación, quizás su pastor esté pasando por cosas tremendas, ame a su pastor, ámelo. Usted no tiene idea cuánto él batalló para levantar la iglesia que tiene. Ame a su pastor. Escuchando el testimonio del pastor Raimundo, me sorprendía todo lo que ha sufrido y batallado para tener el lugar que tiene. Hablé con Pastor González de aquí de Casa de Oración. Me decía, Grijalva, cuando empezamos nosotros nos sentábamos en botes de lámina, no había nada. Y va gente y quiere destruir, quiere deshacer, quiere dispersar. Imagínense qué terrible. Es algo tremendo. Vamos a entonar otra alabanza con Jorge y después hacemos oración y nos despedimos. Hubo personas ahí conectadas, los saludamos a todos, no tenemos sus nombres por el momento, pero les prometemos que después los vamos a tener. Compártanlo, comiencen a compartir esto porque vamos a estar aquí llevando palabra de Dios a la intimidad de su hogar y vamos a estar profundizando más. Dejo a Jorge con ustedes para que entonen una alabanza para gloria de nuestro Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma.
guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bueno, Dios les bendiga a todos los que estuvieron en esta transmisión. Les seguimos invitando a que se conecten en futuras transmisiones. El Señor nos permitirá estar aquí compartiendo su palabra, compartiendo lo que el Señor quiere hablar a su vida. Y comparta estas transmisiones a sus familiares, a sus conocidos, para que la palabra del Señor cada día tenga más alcance a través de este medio. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.